tal? Sean ustedes bienvenidos al módulo 4, sesión 3 de este curso de formación de responsables oficiales de protección civil institucionales. Mi nombre es Esteban Lorenzo Hernández y yo les explicaré el tema de programa anual de mantenimiento de instalaciones. Comenzamos. Bien, antes que nada, he de decirles que para el mantenimiento de instalaciones sujetas a este tipo de programa, hay dos tipos de mantenimiento. Uno es el preventivo, que básicamente consiste en todas aquellas acciones para la conservación de nuestros equipos, realizando rutinas de verificación, de lubricación, limpieza, medición, etcétera, para que cuando se apliquen, estas garanticen el funcionamiento correcto y su viabilidad. Y el mantenimiento correctivo, que es aquel que consiste en la corrección o reparación mediante la realización del diagnóstico y localización de las averías o daños observadas en los equipos, de igual manera para que se garantice su funcionamiento y su fiabilidad. Ahora bien, ¿cuándo vamos a realizar estas acciones de mantenimiento? Tanto preventivo como correctivo. Para ello, contamos con un instrumento muy valioso, en este caso es la matriz de Eisenhower. Y ella nos va a, primeramente nos va a mostrar la importancia de realizar este mantenimiento. Puede ser alta o puede ser baja. Y también nos va a señalar la urgencia, que puede ser baja o puede ser alta. Es decir, en el caso de que este programa de mantenimiento o las acciones de mantenimiento tengan un carácter bajo, lo primero que identificamos es que sí es importante, pero no urgente. Tenemos que establecerlo entonces en una planificación. Pero es importante no dejar de realizar estos trabajos de mantenimiento. O no es importante ni urge, pero tampoco por ello debemos de dejar de realizar este trabajo de mantenimiento. Por el lado contrario, es importante y urge. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacerlo ya. Es imperativo realizar este tipo de mantenimiento. Y finalmente, si es urgente, pero no es importante, podemos delegarlo, podemos posponerlo, pero de igual manera es importante e imperativo realizar, cuando sea pertinente, nuestro mantenimiento. Bien. Ahora bien, hay un encargado de realizar este plan de mantenimiento anual a las instalaciones y será el responsable de la administración, operación o funcionamiento del inmueble. Entonces, este programa debe de estar ejecutado conforme a los siguientes elementos. Todos aquellos elementos sujetos a nuestro programa de mantenimiento deben de contar, por ejemplo, con una periodicidad. ¿Cada cuánto lo vamos a realizar? Mensualmente, semestralmente, debe de contener un día y una fecha de inicio y de término. Debemos de contar con un responsable para la elaboración de este programa. Se debe de contar con un responsable de ejecución del programa. Y también es necesario un responsable que verifique la ejecución de ese programa. Y finalmente, debemos de obtener toda aquella evidencia fotográfica que soporte la elaboración de nuestro programa de mantenimiento. Ahora bien, ustedes saben que en nuestro programa interno comienza con un análisis de riesgos, ya sea internos o externos, del inmueble.
Estas acciones deben acreditarse a través del responsable del inmueble y del mantenimiento. Con estas acciones vamos a determinar si nuestro inmueble es considerado de alto riesgo o de mediano riesgo. Y si procede, tenemos que realizar lo siguiente. Una vez que nuestro inmueble ha quedado o está sujeto, de acuerdo a los términos de referencia, a contar con un programa interno de protección civil, quiere decir que también es necesario realizar nuestro programa anual de mantenimientos. Y así como se mencionó que contamos con herramientas, en este caso como la matriz de Eisenhower, pues también contamos con otro tipo de herramientas, o en este caso de formatos, para la realización de este programa anual de mantenimiento. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta. Y estos formatos, o para el diseño de estos formatos, su contenido y su extensión, recuerden ustedes que van a depender de las características del tipo de instalación y en general de los requerimientos del inmueble o de nuestro centro de trabajo. Son como trajes a la medida, por decirlo así. Y básicamente pueden contar, por ejemplo, con quién elabora ese reporte, el grado de avance, cuándo se termina, cuándo inicia, quién es el responsable del mantenimiento del centro de trabajo, quién va a ejecutar ese mantenimiento, una calendarización puede ser semestral, por mes, debe estar incluido el día de inicio y de término, como les comentaba. Debemos de contar con un listado de equipos que son sujetos de ese mantenimiento. ¿Qué actividades o qué acciones realizan estos equipos? ¿Qué actividad se llevó a cabo en estas cuestiones de mantenimiento? No sé si fue limpieza, si fue engrase, si fue un reemplazo, una sustitución, etcétera. La frecuencia con la que se realiza este tipo de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, manual, mensual, semanal, etcétera. Cada 5 meses, cada 6 meses, etcétera. La fecha o el día de inicio y la fecha o el día de término. Como les comento, todos estos datos van a estar sujetos a al tipo de instalaciones que son sujetas a este tipo de mantenimiento y también a las características de las áreas o de las actividades que se realicen en nuestro centro de trabajo. Bien, ahora, cualquier inmueble, como les digo, que ya es sujeto, que está sujeto por los términos de referencia o por la ley y a contar con un programa interno de protección civil, básicamente cuenta con 3 instalaciones, las cuales tienen que contar con su programa anual de mantenimiento. La instalación eléctrica, la instalación de gas natural o licuado de petróleo y aquellas instalaciones que son consideradas como especiales, las cuales iremos describiendo más adelante e incluso vamos a mencionar 2 o 3 instalaciones que también son sujetas a pertenecer o a contar con este programa anual de mantenimiento. Bien, comenzamos con la instalación eléctrica, que básicamente es un conjunto de circuitos eléctricos con el objetivo de conducir y distribuir la corriente eléctrica de manera eficiente y segura. Esto es muy importante. Y de su mantenimiento depende la disminución de riesgos en nuestros centros de trabajo, al igual que la instalación de gas LP o natural. Bien, y he de mencionarles que al final del día contamos con instrumentos, con herramientas que nos van a ser muy útiles o auxiliares para sustentar o para comprender o para conocer la naturaleza de estas acciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. En el caso de las instalaciones eléctricas, contamos con la norma oficial mexicana 001 de la Secretaría de Energía, publicada en el 2012, referente a las instalaciones eléctricas.
a su utilización más específicamente. Contamos también con la norma oficial mexicana 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2011, referente al mantenimiento en instalaciones eléctricas y sus condiciones de seguridad. También contamos con la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en centros de trabajo. Y también, es decir, que las instalaciones que están contenidas o sujetas a este mantenimiento anual son subestaciones, plantas de emergencia, tableros eléctricos, y en el caso de estas instalaciones es necesario mencionar que el original de este mantenimiento debe de estar adjuntado a su programa interno de protección civil. Es decir, este programa anual de mantenimiento debe estar adjunto al programa interno de protección civil vigente en nuestro establecimiento o centro de trabajo. ¿Y cuáles son las instalaciones o estos elementos de las instalaciones eléctricas que son sujetos a nuestro programa de mantenimiento? Pues los tableros de distribución, los conductores, las canalizaciones, incluyendo conductores y espacios libres en estos, así como cajas de conexiones, contactos, interruptores, protecciones, incluyendo las de cortocircuito, fusibles, cuchillas, desconectadoras, interruptores automáticos, dispositivos termomagnéticos, entre otros circuitos alimentadores o derivados, así como la puesta a tierra de nuestros equipos y circuitos. Y también es necesario considerar todos aquellos puntos denominados calientes de nuestra instalación eléctrica, aquellos aislamientos o conexiones rotas o flojas o expuestas, o puede ser que quemadas, aquellas que sean sujetas a sobrecargas, es decir, que cuentan con varias cargas en un solo tomacorriente, y aquello que produzca alteraciones o improvisaciones, entre otras. Esto es fundamental también, es un elemento fundamental que forma parte de estas acciones de mantenimiento. Como les mencionábamos anteriormente, pues está la NOM 0029 de la Secretaría de Trabajo, para la cual nos va a decir los criterios que debemos de tomar en cuenta para estas acciones de mantenimiento. Algo muy importante, este mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para tal fin, de acuerdo a lo que establece la NOM 0029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2011. Bien, una vez que se han llevado a cabo estas acciones de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo en nuestros equipos e instalaciones eléctricas, pues se debe de integrar un informe. Y este informe debe de contar con los siguientes elementos: el nombre completo, la denominación o razón social de nuestro centro de trabajo o establecimiento, así como su domicilio completo, la fecha de la revisión, con fecha de inicio y fecha de término, las áreas revisadas o los equipos revisados, las anomalías o daños detectados en instalaciones o en equipos, para su posterior corrección y su seguimiento. Debemos de incluir también el nombre y el puesto de los responsables de la revisión. Y básicamente esto es lo referente a el programa anual de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Ahora vamos a hablar del programa anual de mantenimiento de las instalaciones de gas natural o licuado de petróleo. Y básicamente estas instalaciones están formadas por dispositivos para recibir o almacenar gas LP, con el objeto de regular su presión y conducirlo hasta los aparatos de consumo. ¿Para qué? Pues para aprovecharlo en condiciones controladas y seguras.
y la instalación inicia en el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo, calderas, estufas, etcétera. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para que nuestro sistema de distribución o de aprovechamiento sea en condiciones seguras. Y también contamos con instrumentos o con normas que nos van a ayudar a comprender la naturaleza o los elementos que debe de contener todas estas acciones de mantenimiento. Entre ellas está la NOM 0026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 2008, referente a los colores y señales de seguridad e higiene, así como la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Si se dan ustedes cuenta, estas normas ya tienen que ver con puntos específicos de nuestras instalaciones. También la ya mencionada NOM 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2010, referente a condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Además, la NOM 0020 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2011, que tiene que ver con los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Obviamente, esta aplica en caso de que contemos con este tipo de recipientes en nuestros centros de trabajo. Y finalmente, con la NOM 004 de la Secretaría de Energía, publicada en el 2012, instalaciones de aprovecho de gas LP, diseño y aprovechamiento. Esta sí es muy importante que se tome en cuenta, que se revise, porque entre otras cosas nos da la ubicación, la instalación, las distancias, dónde sí, dónde no debemos de ubicar este tipo de recipientes. Muy bien. Para que nosotros, bueno, más bien para que el responsable de realizar el programa de mantenimiento identifique las condiciones seguras o inseguras, debemos de revisar los elementos siguientes. La integridad de los elementos que componen toda nuestra instalación. La señalización de las tuberías de toda la instalación. Obviamente, aquí ya es un ejemplo específico y esto debe estar conforme a lo establecido en la NOM 0026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2008. Ahora bien, para el primer año de vigencia de nuestro programa interno, debemos de anexar el original de este programa de mantenimiento. Todo ello, igual que en el caso del programa de mantenimiento anual de instalaciones eléctricas. Ambos programas deben estar anexados o deben estar incluidos en nuestro programa vigente, de programa interno de protección civil vigente de nuestro centro de trabajo. Bien. ¿Quién realiza este tipo de mantenimiento? Pues debe ser por parte de personal previamente capacitado y autorizado. Y si como resultado de estos trabajos de mantenimiento y de revisión se detectan daños o deterioro en estas instalaciones, pues entonces tenemos que proceder al mantenimiento correspondiente, también por personal capacitado. Y en el caso de que sea una empresa externa quien realice estas acciones de mantenimiento, debemos de contar con el nombre, denominación o razón social completo de la empresa, así como su domicilio completo de la empresa y del centro de trabajo. La fecha de la revisión, con una fecha de inicio y de término. Las áreas que fueron revisadas, las anomalías o daños detectados, así como las acciones que han sido determinadas para la corrección y su seguimiento. Y además, el nombre y puesto de los responsables de la revisión. Eso es
estos son los elementos que deben de contar en nuestro informe. Ahora bien, si nuestro centro de trabajo cuenta con áreas donde se producen, se manejan materiales inflamables o explosivos, pues es necesario que contemos con la señalización que prohíba acciones o conductas riesgosas o hábitos inseguros. Es decir, debemos de contar con señalización que prohíba fumar, que se generen flamas o chispas abiertas, la no introducción de objetos especiales o incandescentes como cerillos, cigarrillos, etcétera. La no utilización de teléfonos celulares o aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente seguros. Todo esto debe estar correctamente señalizado con la norma 003 y en específico con lo establecido en nuestro capítulo número 6 del manual. Bien, ahora, pudiera ser que nosotros o nuestro centro de trabajo cuente con sistemas fijos contra incendios. Y aquí también nuestro programa anual de mantenimiento debe de adjuntarse al programa interno de protección civil vigente de nuestro establecimiento o nuestro centro de trabajo. Y vamos con otro tipo de instalación, que son las consideradas o denominadas como instalaciones especiales. ¿A qué nos referimos con ellas? Pues a elevadores, escaleras, rampas y aceras electromagnéticas. También a elevadores hidráulicos de tracción o de cualquier otro tipo de tecnología, ya sea para pasajeros o usuarios y para carga. Todos estos están instalados de forma permanente y es necesario procurar la seguridad tanto de los técnicos que van a prestar el servicio como de nuestros usuarios a través del correcto funcionamiento de los equipos ya descritos. Y para ello, existen dos tipos de mantenimiento, como habíamos mencionado al principio. El primero de carácter preventivo, que consiste básicamente en la conservación de todos nuestros equipos mediante la realización de rutinas de verificación, lubricación, limpieza, medición o ajuste cuando aplique. Y estas van a garantizar el funcionamiento correcto y seguro de todos estos equipos. En el caso del mantenimiento correctivo, pues se trata de la corrección o reparación mediante la realización del diagnóstico y localización de averías o daños observados en estos equipos, para que una vez hechas las reparaciones, pues también garantice su funcionamiento correcto y su fiabilidad. Bien. Ahora, cuando es necesario que nuestro centro de trabajo, nuestra empresa, la organización, etcétera, tenga que contar con los servicios de un agente externo, que vamos a denominar prestador de servicio, este prestador de servicio tiene que proporcionar información al responsable del inmueble o al administrador sobre este tipo de mantenimiento en las instalaciones especiales, antes, durante y después de haberlo realizado. Y para ello, también tomamos en cuenta una serie de elementos. Por ejemplo, los componentes del equipo que conforme a un diagnóstico previo deben de sustituirse o repararse debido a que no se encuentran en condiciones adecuadas de operación o de seguridad. Otro elemento muy importante también es garantizar la transportación tanto de materiales como de herramientas de una manera en los cuales no sufran daños, es decir, que lleguen en buenas condiciones a nuestro inmueble, a nuestra fábrica,
a nuestra organización. Otro elemento es que si es necesario sustituir partes o piezas de nuestros equipos, sea con partes originales, que cumplan las normas establecidas de seguridad, calidad, normas técnicas, etcétera. Y que además cuenten con una garantía por parte del proveedor. Obviamente esta garantía debe ser por escrito. Bien. También no es recomendable realizar alteraciones a nuestros sistemas de seguridad de los equipos, a menos que estemos seguros de que estas van a incrementar las condiciones de seguridad de los mismos equipos. Obviamente, previo análisis y estudio de factibilidad. Y, además, acordados con el propietario o responsable del inmueble o centro de trabajo. Ahora bien, hay un responsable para realizar estas tareas de mantenimiento preventivo, la inspección a los dispositivos de seguridad, y este responsable debe de informar al propietario o responsable del inmueble. ¿Qué va a informar? Pues si existe una necesidad de llevar a cabo una corrección o una sustitución. ¿Con qué objeto? Pues de procurar el funcionamiento del equipo en condiciones seguras. Y como les he mencionado, tanto en los requisitos del formulario como en lo que establece la información que se le debe de dar al responsable, debe de quedar bien especificado la duración de estos trabajos de mantenimiento. ¿Cuándo inicia y cuándo termina? ¿Qué clase de cobertura tiene? Si hay exclusiones o excepciones a este tipo de trabajos y las condiciones del servicio. Esto de acuerdo a lo contratado por el cliente, que en nuestro caso sería el responsable administrador del inmueble. No sobra decir que esto también tiene que ser por escrito y debe de quedar claramente establecido. Aquellas empresas que nosotros contratemos o que se contraten para realizar esos trabajos de prevención, pues debemos de asegurarnos que cuentan con la suficiente estructura tanto técnica como administrativa para atender, por ejemplo, llamadas de emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Y además es necesario llenar una bitácora que contiene la fecha de las visitas, las observaciones, qué clase de trabajos efectuados, así como el estado del equipo. Esta bitácora debe de estar bajo resguardo digamos, el original, por el encargado o responsable de la realización de nuestro programa de mantenimiento o el mismo propietario del inmueble, y en copia para el prestador de servicios. Esto también es muy importante porque al final del día son mecanismos de transferencia de riesgos. Se debe de contar con una orden de trabajo o una orden de servicio con un número interno, un folio. Y este folio debe de contener también la fecha, el nombre del cliente, el nombre completo, un número de control interno del equipo. ¿Para qué? Para realizar una identificación del tipo y capacidad de carga en el caso de que sea así. O decide todos estos equipos que fueron sujetos a servicios o trabajos de mantenimiento. Y por último, también se debe de contar con una póliza de responsabilidad civil vigente. Bien. También es necesario cerciorarse, de acuerdo a la metodología de mantenimiento y especificaciones del fabricante, del correcto funcionamiento de nuestros sistemas de seguridad con los que cuenta el equipo. Estos son mecanismos de prevención muy importantes. Y es necesario colocar en nuestros equipos una etiqueta, ya sea plástica o plastificada o metálica, con caracteres visibles y en español,
que no obstruya los datos originales del fabricante. ¿Cuándo? Cuando se presta el servicio de mantenimiento por primera vez, cuando se cambie el prestador de servicio. Y si esto sucede, el nuevo prestador de servicio debe de retirar la etiqueta anterior del equipo y reemplazarla con una nueva etiqueta. ¿Dónde va esa etiqueta? Como le decíamos, a un lado donde no se obstruya información importante del equipo. Tenemos que evitar que esta etiqueta no se deteriore o sea objeto de vandalismo y que se pueda modificar la información contenida en la misma etiqueta. Ahora bien, esta etiqueta también debe de tener cierta información mínima, como es el nombre, denominación o razón social del prestador de servicio, la marca de los equipos que fueron sujetos a mantenimiento, un teléfono de emergencia, número de equipo de control interno del prestador de servicio y, en su caso, la capacidad máxima de carga del equipo. ¿Dónde debe de colocarse? En elevadores, dentro de la cabina, en escaleras, rampas y aceras electromecánicas, en el zócalo balaustrado. Bien. Ahora bien, si nuestro centro de trabajo o inmueble cuenta con recipientes sujetos a presión, criogénicos y o calderas, también es necesario adjuntar este programa de mantenimiento en el primer año de vigencia de nuestro programa interno de protección civil como documento de respaldo. Si nosotros contamos en nuestro centro de trabajo con fuentes de radiación ionizante, también debemos de adjuntar esa copia, o mejor dicho, este programa de mantenimiento preventivo durante el primer año de vigencia de nuestro programa interno de protección civil. Son documentos que por su importancia tienen que estar a la mano y contenidos en el programa interno de protección civil de nuestro inmueble o centro de trabajo. Ahora bien, en algunos casos, en algún tipo de inmueble, resulta que los arrendatarios o los responsables del inmueble son precisamente aquellos quienes están encargados del funcionamiento del sistema fijo contra incendios. Si esto sucede, ellos deben de expedir una carta en la que se manifiesten como responsables de estos trabajos de mantenimiento. Esto también es muy importante. Ok. Ahora bien, una vez que se han terminado los trabajos de mantenimiento, para el siguiente año ya solo basta con anexar las copias de las bitácoras de esos mantenimientos para cada instalación, para cada equipo, para cada área, cuando éstas hayan sido realizadas por el propio inmueble, o una carta responsiva de la persona que haya proporcionado o realizado esos trabajos de mantenimiento. También es necesario considerar que en algunos inmuebles o centros de trabajo se almacenan materiales peligrosos y, sobre todo, si también contamos con instalaciones eléctricas o de gas. Si esto sucede, tenemos que contar con dispositivos de seguridad para evitar el acceso a los materiales peligrosos por el personal no autorizado, por el responsable del inmueble, y que sean abiertos por personal externo. Es decir, no cualquier persona puede tener acceso a este tipo de áreas. Esto es muy importante. Ahora, estas áreas tienen que quedar o tienen que tener o contar con con una ventilación adecuada para evitar la concentración de gases que pueden ser nocivos o inflamables. Es necesario contar con dispositivos de detección de fuga de estos materiales que activen el sistema de alarma
de acuerdo a los procedimientos establecidos en nuestro programa interno. Y estas áreas deben de contar con ciertos elementos que nos permitan mitigar eventos adversos como fugas, derrames, incendios o explosiones, todo basado en el análisis de riesgos, que son de las primeras acciones contenidas en nuestro programa interno de protección civil. Bien. En el caso, y esto sucede con frecuencia, en el caso de que nosotros tengamos, o nuestro centro de trabajo cuente con almacenes para productos de limpieza y para el mantenimiento del inmueble, pues estos deben ser en cantidades mínimas y preferentemente guardados o almacenados en armarios, muebles o estantes debidamente asegurado, ya que el almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas debe ser de acorde al tipo de riesgo que representan y, como les decíamos anteriormente, tratando en lo posible de que las cantidades sean las mínimas posibles y que no se almacenen productos químicamente incompatibles, siguiendo las medidas de prevención y mitigación, así como control de riesgos y emergencias. Acuérdense, estos productos no pueden ser compatibles, sobre todo si contamos con instalaciones especiales o hay cercanía a las instalaciones eléctricas o de gas LP. En el caso de que, debido a nuestra naturaleza de trabajo o al giro de la empresa o del establecimiento, se almacene gasolina, solventes, thinner, entre otros, igualmente se recomienda que las cantidades sean las mínimas necesarias y únicamente para el uso establecido. Deben estar almacenados en contenedores de seguridad que eviten fugas y derrames en caso de accidentes. Además, hay que resguardarlas en armarios hechos de materiales resistentes a las propiedades de los materiales químicos que almacenan, que cuenten con cerradura y, algo muy importante, que el acceso sea solo para el personal autorizado por el responsable del inmueble. Así como en el caso de instalaciones eléctricas, de gas y especiales, nos auxiliamos de herramientas como las normas oficiales mexicanas, también nos vamos a auxiliar de otra norma, en este caso es la del Sistema Globalmente Armonizado para Materiales Peligrosos para su identificación. ¿De qué nos vamos a auxiliar? Pues de pictogramas, de señalamientos adecuados. ¿Qué información nos van a proporcionar? Por ejemplo, si el material es tóxico, si es corrosivo, si hace daño a las vías respiratorias, si es tóxico por ingestión o por contacto, por inhalación, etcétera. Si se trata de un gas inflamable, si son líquidos inflamables, si son explosivos, si son gases o sustancias corrosivas. Y finalmente, este tipo de materiales deben estar perfectamente identificados por medio de etiquetas. ¿Qué va a contener esta etiqueta? Pues el nombre de la sustancia contenida, el nombre del producto, la identificación del proveedor, el tipo de peligro y las indicaciones de ese peligro, así como consejos, en este caso de prudencia, o qué acciones tomar en caso de derrame o en caso de que pudiera haber una fuga de estos materiales. Y pues hasta aquí la exposición de este tema. Hemos concluido. A nombre de la arquitecta Miriam Ursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y de la maestra Gloria Luz Ortiz Espejel, directora general de Vinculación, Capacitación y Difusión, les damos las gracias.